Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a otro video más, a otra historia. Esta historia está muy triste, hermana. Es una historia que trae muchísimas cosas que para mí, yo que leo muchísimas historias, luego pierdo un poco de sensibilidad, no en el mal sentido, sino que pues me acostumbro a leer tantos problemas que me mandan y tantas historias tan fuertes, que de repente hay historias que digo, ay, esta no está tan fuerte, pero alguien la escucha y me dice, uy, estuvo súper fuerte. Y esta vez me pasó con esta historia que sí hay muchas cosas o muchas situaciones que sucedieron que son demasiado fuertes, son muy impactantes y que qué feo que alguien haya vivido toda esta situación. Como ya leíste en el título del video, mi hermana desapareció y se fue peleada con mi mamá. Quédate a escuchar esta historia impactante. Está bastante fuerte. Así que bueno, si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones y me sigues en todas mis redes sociales, vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Vamos a remontarnos hasta mi mamá cuando nació, ¿ok? Mi mamá nació en un ambiente como muy pesado donde no había como que amor, cariño y todo esto, no. Ella creció con 3 hermanos, entonces habían muchos hombres en su casa y pues creció de una manera como muy brusca, muy ruda, gracias a que creció con más figuras masculinas que femeninas. Mi mamá, al tener un papá violento, optó por irse de su casa a la primera que conoció a una persona, porque ella no se sentía feliz ahí, te digo, era la única mujer entre todos los hombres, y pues ella no se sentía cómoda, así que conoció a mi papá y se fue a vivir con él y pues dejó su casa. A partir del romance de mis papás, que cabe señalar que ellos eran menores de edad cuando tuvieron a mi hermana, a mi primera hermana, y 9 años después me tuvieron a mí. En mi casa igual, mira, en mi casa no había tampoco este amor, cariño, el oye, ¿qué te pasa? Mira, ven, siéntate con mamá o con papá. No, jamás en la vida. De hecho, mi papá se hacía cargo de nosotras porque a mi mamá le encantaba andar en la calle. Mi mamá le encantaba, o sea, ella le picaba la casa. Ella no podía estar en casa con sus hijas y con su esposo. Ella se salía todo el tiempo a la calle. Era de suponerse que la relación entre mis papás pues no iba a durar, hermana, porque no había nada, ni amor ni nada. Así que mi mamá un día entró a la casa, agarró sus cosas y se fue con otro hombre. No, hermana, y espérate, aquí viene lo peor de este inicio, porque ni siquiera te he contado lo peor de la historia. Ese hombre con el que se fue mi mamá era el mejor amigo de mi papá. Y para acabarla de amolar, hermana, no sabían si yo era hija de mi papá o era la hija del mejor amigo de mi papá. Imagínate cómo estaba la situación en mi casa. Ay, pues hermana, mi papá peleó por nosotras, por mi hermana y por mí, para que él se quedara con la custodia de las dos, porque él no quería que yo me fuera con mi mamá y mi hermana, o sea, con ese señor. Y efectivamente mi papá la ganó y nosotros nos fuimos a vivir con mi papá y pronto, o sea, no tardó mucho que mi papá encontró a otra mujer. Hermana, esto para 2 niñas era demasiado, o sea, la vida nos había cambiado de un día para otro completamente. Hermana, quiero hacer una pausa. Si escuchan ruidos, es que siguen construyendo aquí al lado de mi casa, entonces justo estamos en horario donde ellos están pues, construyendo, es que construyen todo el día, así que una disculpa por el ruido. Aquí comienza la tragedia de nuestras vidas. Mi hermana mayor comenzó a comportarse rebelde, a ser una chava rebelde. Ya no era una niña de casa. A ella no le gustaba estar en la casa, le gustaba andar en la calle igual que como mi mamá. Así que como ya era una persona muy grosera, ella ya había conocido el alcohol, las drogas y desgraciadamente también el estar con hombres, pues mi papá opta por mejor llevar a mi hermana a que se quede a vivir con mi mamá y yo quedarme con mi papá. Ella conoce a su novio y en la adolescencia, tipo 14 años, mi hermana sale embarazada por primera vez. Pero a los 15 días fallece su bebé. Pero eso no es lo peor, hermana. Después de que fallece su bebé, su primer bebé, en esa cuarentena, queda embarazada. 9 meses después nace mi primera sobrina, pero en esa cuarentena de mi sobrina vuelve a quedar embarazada, hermana. No. Es que eso es a lo que voy.
cuando digo que los papás deben de tener la confianza con los hijos de hablar de estos temas. Desafortunadamente mi hermana todo esto lo aprendió en la calle, no lo aprendió en casa, y en la calle no todo el mundo te aconseja como debería de ser. Pero en este último embarazo, mi hermana se embarazó de 2 niñas, hermana. Entonces mi hermana ya tenía 3 hijas entre sus 14 y 15 años de edad, imagínate. El papá de las niñas de mi hermana, o sea, el novio de mi hermana, pues era entre bueno y malo. Yo digo que malo porque pues sí trataba mal a mi hermana, pero a sus hijas no las trataba mal. Entonces era como que, ay, no sabe ser pareja, pero sabía ser buen papá de cierta manera, pues. Hermana, me da mucha tristeza esto que te voy a contar, pero pues sí, terminó la relación entre mi hermana y su novio, el papá de sus hijas. Pues mi hermana, al verse sola con 3 niñas, optó por el camino de convertirse en una chica de la vida galante, en una prostituta. Yo amaba con todo mi corazón a mis sobrinas, a mi hermana, y pues a pesar de la situación y la decisión que ella había tomado, pues yo no podía hacer nada, simplemente estar como a su lado, apoyarlas, cuidarlas y quererlas. Mi hermana pues obviamente vivía de eso, de lo que te conté, que a lo que se empezó a dedicar, y la verdad es que nunca le faltaba el dinero, siempre traía dinero, siempre le daba buenas cosas a mis sobrinas, nunca les faltó nada a mis sobrinas, y la verdad es que ella decía, mi vida son mis hijas, y sí, hermana, la verdad es que ella pues les daba todo a sus hijas. En ese mundo en el que estaba mi hermana, cabe señalar que a ella se le advirtió muchas veces que dejara esa vida. Que más adelante te contaré algo, lo peor que sucedió, pero a ella le advirtieron que dejara esa vida, le dijeron que ya se retirara de ahí, pero ella hizo caso omiso, hermana, no hizo caso y siguió trabajando en esa vida. Por ahí del 2013, mi mamá tenía una pareja, a un hombre a su lado, que era policía. Nosotros sospechábamos que este señor maltrataba a mi mamá, no nada más psicológicamente, sino físicamente. Y nosotros, cada que queríamos defenderla o que queríamos apoyar a mi mamá nos decía, no, o sea, se justificaba, se escondía y defendía al hombre. Eso no nos gustaba, así que nosotros decidimos alejarnos un poco de mi mamá por nuestra paz, porque nosotros queríamos ayudarla, pero ella pues nos alejaba con sus palabras y acciones. Ay, hermana, pues un día a las 3 de la mañana le marcan a mi hermana para decirle que a mi mamá la habían y que estaba muy grave en el hospital. Fue terrible porque yo llegué a la casa de mi mamá y cuando llego era una escena horrible, hermana. Resulta que llego y había líquido rojo por todas partes, tiradero, vidrios rotos. Terrible, una escena terrible, pescado, comida, o sea, un pescado y todo regado. Pues resulta que su pareja de mi mamá y mi mamá estaban comiendo pescado ese día, discutieron y la discusión escaló tanto que los dos terminaron entre los dos. Él logró escapar, los vecinos fueron los que le hablaron a mi hermana para que pues nosotros fuéramos a ver a mi mamá. Yo me quedé a cuidar a mi mamá en el hospital en lo que mi hermana iba por las niñas a la escuela para que, pues, esperando que ya amaneciera. Hermana, escúchame esto, de verdad, señoras, no dañen la salud mental de sus hijas. Llega a las 8 de la mañana y llega el policía o sea, la pareja de mi mamá. Y yo le dije, no puedes pasar a ver a mi mamá, obviamente, ¿no? Porque tú tendrías que estar detenido por lo que sucedió. Yo le negué el paso y mi mamá escucha y dice, déjame hablar con él, por favor. Yo dije, bueno, le va a decir que ya, ¿verdad? Se acabó la relación, que todo, no sé qué. Yo le hablo a mi hermana y le digo, oye, acaba de pasar esto para que vengas porque estos tipos, o sea, este tipo está con mi mamá. Hermana, no va llegando mi hermana y vemos salir a mi mamá risa y risa con su novio y se sube al carro de él y se van. De verdad. Es que me da mucho coraje cómo aceptan este tipo de tratos y no suficiente con esto, hacen que sus hijas vean este tipo de situaciones. Saben que muchas veces los hijos replican eso. Por eso hay hijas que creen que así es el amor, que me violentan, pero después me piden perdón, te quiero, te amo y todo es jiji, jajaja. Mi mamá estaba grave en el hospital por lo que había pasado. No le importó, se subió al carro y se fue con él. Sentí una impotencia de ver cómo mi mamá se quería tan poquito, es más, ni siquiera poquito, nada. De ver cómo no se quería absolutamente nada a esta mujer. Era un coraje que no te puedo explicar cómo después de todo lo que había pasado,
Mi mamá seguía ahí risa y risa, beso y beso con este hombre. Mi hermana le dijo, gritando, le dijo, ¿cómo es posible que hagas esto? O sea, ¿cómo es posible que después de lo que te pasó, que estabas en el hospital grave, te vayas con él? Y le dice mi mamá, tú no te metas en mis asuntos, yo sabré lo que haga. Y mi hermana le tira el típico, o él o tus hijas. ¿Y sabes qué dijo mi mamá? No estés preguntando pendejadas. Mi hermana agarró a sus hijas y nos fuimos de ahí. Fíjate, mi hermana le dijo que no nos volviera a buscar. Yo me acuerdo que mi hermana le dijo, ¿sabes qué? Es la segunda vez que nos cambias a tus hijas por un hombre. Es la segunda vez que nos haces esto. Entonces no quiero que nos vuelvas a buscar jamás en tu vida. Así le dijo mi hermana a mi mamá. Nos dolió, claro, lloramos, claro, pero decidimos alejarnos de mi mamá. En el 2014 mi hermana conoce a un hombre que aparentemente era el mejor hombre del mundo, que la trataba como una diosa, que la quería. Ella se enamoró y lo consideró tan buen hombre que lo presentó a mi papá, a la familia de mi papá y a mí y sobre todo a sus hijas. Qué equivocada estaba mi hermana. Tiempo después sucedió un problema, hermana. Ahí te va y te lo voy a explicar un poco despacio. El novio de mi hermana, por error, le mandó unas fotos, tú ya sabrás de cuáles, a mi hermana. En ese entonces no se podían borrar mensajes como ahora se pueden anular o borrar mensajes, ¿no? Mi hermana se le hizo fácil mostrárselas a una amiga de ella y esta amiga se le hizo fácil divulgar estas fotografías que el novio de mi hermana le había mandado a mi hermana. Espero que me entiendas. Este hombre solo sabía que mi hermana tenía esas fotos, así que la amenazó a mi hermana. Mi hermana llegó llorando conmigo y me dijo, perdóname, yo nunca sería capaz de jalarte o llevarte entre las patas con mis problemas, y yo no entendía nada, o sea, yo no entendía qué estaba pasando. Después me explicó, me contó de esas fotos y yo le dije, hay que contarle a mi papá. Y me dijo, no hay que decir nada, yo lo voy a solucionar. Así que, hermana, me tocó quedarme callada. Pues bueno, llegó el cumpleaños de ella, lo festejamos junto con su novio que te estoy contando, llegó el cumpleaños de sus hijas, todo lo festejamos bien, o sea, todo estaba aparentemente bien, hasta que llegó el día de la tragedia. El 31 de mayo del 2014 fuimos a comprar unas cosas porque iba a ser el cumpleaños de una de sus hijas, una de mis sobrinas, y ya íbamos de regreso en taxi del lugar a la casa. Ella en el taxi iba atrás junto con sus hijas y yo iba en la parte de adelante. En eso me marca a mí este tipo, el novio de mi hermana, y me dice que le pasara a mi hermana. Y yo yo estaba así y le dije, oye, es él, te habla. Entonces yo vi la cara de mi hermana súper preocupada. Le paso el teléfono, ella se pone a hablar con su novio y le dice al taxista, antes de llegar a mi casa, ¿se puede ir a este lugar, por favor? Y luego ya de ahí a la casa. Entonces el taxista se desvía y fuimos a un lugar que mi hermana dijo que fuéramos. Cuando llegamos a ese lugar, yo vi a este muchacho, al novio de mi hermana, y a un señor. Estaban sentados como de este lado y cuando nos vieron llegar, se cruzaron. En eso mi hermana saca su cartera y me da dinero y me dice, ten, compra lo que las niñas quieran. Entonces yo volteo y mi hermana abraza a sus hijas y voltea y me dice, a mí me dijo mi hermana, dile que por favor solamente me deje viva. Yo en ese momento, hermana, no supe qué hacer o qué decir. Yo me bajé del taxi y le dije al muchacho, le dije al novio de mi hermana, oye, porfa, regrésame a mi hermana, no te tardes. Y él sonriendo me dijo, no te preocupes, nos vamos a tardar, pero te la voy a regresar. Esas fueron las palabras. Hermana, esta escena es terrible porque en ese momento mi hermana se acerca con el taxista y le dice a dónde nos tenía que llevar a sus hijas y a mí. Y en cuanto arrancaba el taxi, yo volteaba a ver a mi hermana y veía su cara, hermana, su carita pálida, triste, caminando hacia una camioneta donde se subió ella. Tuve contacto con mi hermana hasta las 9:40 de la noche. Su último mensaje fue, por favor, cuídalas mucho, te amo. Y ese fue el último mensaje que recibí de mi hermana. La última vez que supe de mi hermana. Todo fue horrible después de eso. Mis papás me culparon por no haber hecho nada. Me culparon por no haber dicho nada. Me culparon por no haberla ayudado en ese momento que se llevaron a mi hermana.
Pasé por muchas peleas y cosas que no tuve que haber pasado, pero yo solo era una chavita de 14 años en ese momento, que yo no sabía qué hacer. Y aunque tú digas, no, si ya eras grande para haberle ayudado, no podía ayudarla, no sabía cómo hacerlo. Han pasado 11 años, hermana, desde que no sé de mi hermana mayor. Sus hijas ahora ya crecieron y son unas excelentes niñas, a pesar de todo lo que han vivido. Mi mamá todos los días se atormenta porque está muy triste y muy arrepentida por no haber estado con mi hermana, abrazarla, pedirle perdón. Y todos los días se lamenta mi mamá por eso. Se me olvidó decirte que antes mi mamá era una persona alcohólica y muy violenta. Cuando desapareció mi hermana, mi mamá decidió dejar de tomar y ahora es una persona tranquila y amorosa. A mí, por mi parte, hermana, me atormenta todos los días de mi vida no poder haber hecho algo por ella. Muchas veces yo intenté desvivirme por culparme por lo que le pasó a mi hermana. Mis sobrinas en varias ocasiones también intentaron desvivirse. Nunca pudieron, afortunadamente, porque yo quisiera estar con ellas hasta el último día de mi vida. Y a pesar de los malos tratos que pasaron, a pesar de lo que pasó con su mamá, ellas siguen adelante junto conmigo. Yo soy una persona amorosa, empática, que a pesar de todo lo que vivió, de todas las noches yo lloraba en mi cama sola, culpándome por lo que le pasó a mi hermana. Yo solamente quiero que mis niñas, que son mis sobrinas, estén bien. Yo solo quiero decirles de verdad que abracen, quieran y amen a sus familias, a sus amigos, a todos, porque ustedes no saben cuándo va a ser el último día. Yo me acuerdo que cuando peleaba con mi hermana enojada le decía, ay, ojalá desaparecieras, pero jamás me imaginé que se iba a convertir en realidad eso. Hubiera preferido 1000 veces que a lo mejor mi hermana tuviera una enfermedad y no sé, que me entregaran su cuerpo. Desde entonces no se sabe nada ni de ella ni de él. Esto que me escribió mi seguidora, hermana, te lo voy a leer textualmente. Esto te lo escribo con el dolor más grande en mí y toda llorosa, porque mi hermana era mi madre y todo lo que estaba bien en mí. La extraño y me duele tanto saber que algún día moriré y moriré sin saber qué fue de ella.